Después de decir que no podía cuidar a los niños el fin de semana porque tenía una cita médica de seguimiento, mi nuera dijo por teléfono: «Ah, está bien, supongo que a usted no le interesa apoyar a esta familia». Ni siquiera alcancé a contestar cuando ya había colgado. Minutos después, me llegó un mensaje de texto de mi hijo: «Mamá, ya no vengas a la casa, es momento de poner límites, cambiamos la cerradura». Una semana después, estaba parada frente a su casa con un desconocido a mi lado. «Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». El camino hacia la casa de Eduardo, mi hijo, me era familiar hasta en las piedras. Lo recorrí cientos de veces, llevando comida, ropa o simplemente para jugar con mis nietos. Esa casa, fui yo quien dio el enganche con mis ahorros de toda la vida trabajando en una zapatería. Y ahora ahí estaba yo, frente al portón con la mano temblando al tocar el timbre. Nadie contestó. Saqué la llave vieja del bolsillo, intenté abrir, no entraba. Sí, la habían cambiado. Apenas ayer, mientras doblaba la ropa, el teléfono vibró con fuerza sobre la repisa de la cocina y me dio un susto. En la pantalla aparecía el nombre de Larisa, mi nuera. Me limpié las manos en el delantal y contesté con ese celular viejo que Eduardo me había comprado años atrás. «Mamá, ¿el fin de semana estás libre?», dijo Larisa con esa voz rápida y cortante de siempre. «Necesitamos que cuides a Isabel y a Nico. Eduardo tiene guardia nocturna en el hospital y yo tengo un evento de trabajo en un resort. Es todo el domingo, ¿va?». Dudé. Apreté el borde de la mesa con fuerza. La rodilla me ha estado matando estas últimas semanas. Cada paso es como una aguja en el hueso. El doctor ya me había citado desde el mes pasado y pospuse 2 veces por favores de Larisa. Esta vez me dijo claro: «Señora Olga, si no viene ahora, su rodilla puede dañarse seriamente». Respiré hondo y traté de hablar suave. «Ay, mi amor, este fin de semana tengo cita con el médico. Me toca revisión de la rodilla. El doctor dijo que ya no se puede aplazar». Silencio, uno incómodo, largo. Escuchaba la respiración de Larisa al otro lado. Su voz bajó, pero no por preocupación, sino con ese tono que me heló la sangre. «Ah, entonces la salud de mamá es más importante que la familia de su hijo, ¿verdad?». Me quedé pasmada, como si me hubieran abofeteado. «¿Cómo dices eso, Larisa?», intenté explicarme con la voz temblorosa. «Ya pospuse 2 veces, y ahora de verdad me duele mucho. No aguanto estar parada». Suspiró. Ese suspiro cargado de burla que le he oído tantas veces. «Está bien, mamá. Supongo que nunca ha querido ayudarnos de verdad. Siempre dice que ama a los niños, pero cuando se le necesita, desaparece». Abrí la boca para responder. «¿De qué hablas, Larisa?». Pero no terminé. La línea se cortó. Ese tono seco, ese tut, fue como una puerta cerrándose en mi cara. Me quedé parada, con el celular aún en la mano, con el corazón hecho pedazos. Larisa nunca ha sido fácil, pero esta vez fue como una cuchillada directa. Traté de convencerme de que quizás estaba estresada, que todo era un malentendido. Pero 2 horas después, el mensaje de Eduardo me dejó sin aire. «Mamá, ya no vengas a la casa. Es momento de poner límites. Cambiamos la cerradura». Leí una y otra vez el mensaje, como si no fuera real. ¿De verdad lo mandó Eduardo? ¿El hijo que yo crié? ¿Mi único hijo? Marqué su número. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. A la 4ª, la grabación dijo: «El número que marcó no está disponible». Sentí como si se me congelara la sangre. Me dolían las rodillas, pero ya ni me importaba. Me puse un suéter, agarré mi bolso y me fui directo a su casa. Toqué la puerta, suave al principio, luego con más fuerza. «Larisa, Eduardo, ábranle a su mamá». Grité con la voz rasposa por el aire helado de la tarde. La cortina del 2º piso se movió un poco. Vi una sombra pasar y de golpe la cortina se cerró. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Luego la puerta principal se abrió.
Larisa salió, se paró en el patio con los brazos cruzados y me miró de arriba a abajo. Se rió con esa sonrisa que me hizo sentir chiquita. ¿De verdad cree que puede aparecerse cuando quiera? Esta ya no es su casa. Me costaba hablar, pero traté de mantener la calma. Solo quiero explicar. Yo nunca dije que no quería a los niños. Larisa me interrumpió con un tono tan filoso como cuchillo. ¿No querer? No lo dijo, pero siempre los evita. Siempre tiene una excusa para no estar. Justo en ese momento, Eduardo apareció detrás de ella, con los brazos cruzados, mirándome con cara cansada. No dijo nada, solo se quedó ahí, como dándole la razón a todo lo que ella decía. Intenté una vez más, la voz se me quebraba. Ustedes saben todo lo que he hecho por esta familia. Eduardo por fin habló con una voz fría, sin emoción. Mamá, ¿de verdad crees que por ayudarnos con unos pesos tienes derecho a meterte en todo? Ya estamos cansados. Deberías preocuparte por tu propia vida. Esa frase fue como un martillazo en la cabeza. ¿Unos pesos? Esta casa la aseguré yo con más de 300,000 pesos, sin contar lo que pagué por el techo, el kinder de Isabel, el seguro de Nico. Cada mes les mando algo para que no se ahoguen con los gastos. ¿Y ahora eso es solo unos pesos? Quise gritar. Quería decir cada centavo, cada día que me partí el lomo por ellos, pero la garganta no me dejó. Larisa se metió a la casa y azotó la puerta. El sonido del cerrojo fue como una sentencia. Me quedé parada, viendo los escalones. Ahí seguía la canasta que llevé hace 2 días, unas galletas de avena que le hice a Isabel, un frasco de miel que calenté en la mañana para Nico. Todo cubierto de hormigas, como si a nadie le importara. La levanté, con las manos temblorosas, y luego la volví a dejar. Ya no tenía sentido. Me fui caminando, arrastrando los pies por esa calle que antes conocía tan bien. Las rodillas me dolían, pero dolía más el pecho. Nadie me miró, nadie preguntó nada. Solo escuchaba una frase en mi cabeza, una y otra vez como campana. Solo por decir no una vez, me sacaron de la familia por la que di todo. Llegué a mi casa cuando ya era de noche. El cuarto estaba en silencio, solo se oía el ventilador del techo dando vueltas. Me senté en la silla y abracé mis rodillas. Ahí estaba la caja de medicina que me dio el doctor, intacta. La miré, luego vi por la ventana, donde apenas entraba la luz del poste. Me sentía vacía, pero todavía quedaba una chispa de esperanza. Que todo fuera un malentendido. Que Eduardo llamara. Que Larisa se disculpara. Pero el teléfono seguía en silencio. Y yo entendí que todo había cambiado, solo por haberme atrevido a decir no. Ha pasado una semana desde el mensaje frío de Eduardo y todavía no me acostumbro a la sensación de haber sido apartada de mi propia familia. Mi casa ahora está en completo silencio, sin el bullicio de los niños ni esas llamadas apresuradas de Larisa pidiéndome que cuidara a la niña. Pero no podía seguir sentada, abrazando el dolor y llenándome de preguntas sin respuesta. Decidí regresar a la casa de Eduardo y Larisa, la misma en la que alguna vez puse el anticipo con el sudor de toda mi vida. Esta vez, no fui sola. El hombre que me acompañaba tenía unos 50 y tantos años, delgado, con una camisa deslavada pero bien planchada. Llevaba lentes oscuros que le tapaban la mirada, aunque yo imaginaba que ya había visto muchas cosas en la vida. En la mano traía un portafolio de cuero viejo con las esquinas desgastadas, de esos que se usan para guardar papeles importantes. Lo conocí 2 días antes, gracias a un conocido del barrio. No habló mucho, solo asintió con la cabeza cuando le conté brevemente mi historia y luego preguntó, ¿quiere que la acompañe? Acepté, no porque confiara en él, sino porque ya no sabía en quién más apoyarme. El camino a casa de Eduardo me era familiar, pero hoy cada paso se sentía más pesado. La rodilla me seguía doliendo, pero hice el esfuerzo, apretando con fuerza el asa de mi bolso. Al llegar, me detuve frente al portón de hierro, mirando hacia esa casa que alguna vez consideré mi segundo hogar. La pintura verde del portón ya estaba desgastada, con partes oxidadas que se asomaban. En la escalera estaban tiradas las sandalias chiquitas de Isabel, una de ellas volteada, como si alguien las hubiera dejado ahí con prisa. Toqué el timbre, sonó seco, pero nadie salió. Volví a tocar y luego una tercera vez. Nada.
Desde una ventana del segundo piso, vi cómo la cortina se movía ligeramente. Alguien miró apenas unos segundos y luego la volvió a cerrar. Sabía que había alguien adentro, pero no querían verme. El hombre a mi lado no dijo nada, solo se aclaró la garganta. Abrió su portafolio y sacó un sobre marrón sellado con cuidado. «Si no abren, deje esto ahí», dijo con voz baja y firme, como si fuera algo que hacía todos los días. Tomé el sobre, con las manos un poco temblorosas. No sabía bien qué contenía, solo que él lo había preparado según lo que le pedí el día anterior. Subí los escalones y lo dejé justo al lado de las sandalias de Isabel. Una ráfaga de viento movió un poco la esquina del sobre. Al voltear, vi a Larisa parada en la sala, con los brazos cruzados, observándome a través del vidrio esmerilado. Su mirada era fría, sin mostrar una pizca de emoción. De Eduardo no había rastro. Tal vez estaba en el hospital o simplemente no quiso darme la cara. Cuando me di la vuelta para irme, el hombre me siguió con pasos constantes. Al llegar al coche estacionado en la esquina, se detuvo, se quitó los lentes oscuros y mostró unos ojos cansados pero muy vivos. Me preguntó, con voz suave pero firme: ¿Estás segura de que quiere llegar hasta el final? Me quedé quieta, mirando mis zapatos gastados. No sabía exactamente qué significaba llegar hasta el final, una demanda, recuperar lo que di, o simplemente no dejar que me sigan tratando como si no valiera nada. No estoy segura, respondí con voz baja pero firme, pero sí sé que ya no quiero seguir aguantando esto. Él asintió sin decir nada más, y me abrió la puerta del coche. En vez de ir directo a casa, le pedí que pasara por la farmacia donde suelo comprar mis pastillas para el dolor de rodilla. Me bajé, pero no entré. Me quedé parada frente a una tienda cerrada desde hace años. Zapatería El Árbol. El letrero de madera estaba desgastado, y del nombre El Árbol apenas se leía la mitad. Ahí trabajé 20 años desde que Eduardo era un chamaco que andaba descalzo por la colonia. Fue ahí donde empezó todo, con un par de zapatos rotos y una promesa que nunca pedí de vuelta. Pero ahora, parada frente a esa zapatería cerrada, entendí que esa promesa fue lo que me convirtió en una sombra dentro de mi propia familia. Lo di todo: dinero, fuerzas, tiempo, para acabar con un candado nuevo y una puerta cerrada. El hombre se quedó unos pasos detrás de mí, sin apurarme, nomás esperando en silencio. No sé quién es, la verdad. Me lo recomendó una conocida diciendo que él puede ayudar, pero nunca le pregunté su nombre, ni qué pensaba hacer con ese sobre. Solo sé que cuando le conté cómo me sacaron de casa de Eduardo, no me consoló ni me dio consejos, solo dijo: «Dígame qué papeles necesita y yo se los consigo». Regresé al coche y me senté en el asiento trasero. Él encendió el motor, pero no preguntó a dónde quería ir. Miré por la ventana, viendo pasar las calles conocidas. ¿Alguna vez su familia le dio la espalda? Le solté de pronto. Él me miró por el retrovisor y medio sonrió. ¿Quién no, doña Olga? Fue una respuesta corta, pero suficiente para hacerme sentir que al menos un poco me entendía. Al llegar, abrí la puerta y entré a la habitación chiquita. Sobre la mesa, la caja de galletas de avena que le hice a Isabel seguía ahí, sin moverse. Me senté y abrí el sobre que me había dado el hombre antes de irse. Dentro había una hoja con unas pocas líneas. Contrato de apartado, copia. Transferencia bancaria, original. Si necesita más, llámeme. Abajo venía un nombre, Valentín Morales, y un número de teléfono. Sostuve la hoja con las manos temblando. Era la primera vez que sabía su nombre, pero igual no entendía quién era, ni por qué ayudaba a alguien como yo. Dejé el papel sobre la mesa y miré por la ventana. La luz del poste alumbraba apenas, y me vino a la mente la mirada de Larisa en la sala, viéndome como si fuera una extraña. Me preguntaba si el sobre en el escalón la habría hecho cambiar de idea, o si solo la habría hecho enojarse más. Pero lo que más me inquietaba era la pregunta de Valentín. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto hasta el final? No lo sabía. Solo sabía que, por primera vez en muchos años, estaba frente a una decisión, no por Eduardo, no por Larisa, sino por mí. Esa noche me senté en la silla de madera vieja de la habitación, con la luz amarilla alumbrando un cuaderno de tapas gastadas. Afuera el cielo estaba callado,
solo se oía el ventilador del techo girando con su ruido constante. Después de la visita a casa de Eduardo, ya no quería ni prender el teléfono, porque cada vez que lo hacía, solo encontraba silencio de parte de mi hijo y mi nuera. En vez de eso, abrí el cuaderno y pasé las hojas, como queriendo recuperar los años que dediqué por completo a esa familia. Cada palabra escrita, cada número ahí, era un pedazo de vida que entregué, pero ahora solo eran manchas de tinta borrosa que nadie recuerda. Recuerdo el día que Eduardo, con solo 12 años, llegó corriendo a casa con los tenis rotos en la punta. Tenía la cara colorada, los ojos vidriosos, y me contó que en la escuela se burlaron de él por usar zapatos viejos. Lo abracé, le sequé las lágrimas, pero por dentro me sentía hecha pedazos. En ese entonces, mi sueldo en la zapatería El Árbol apenas alcanzaba para la comida y la renta. No tenía un solo peso extra para unos tenis nuevos. Pero al verlo así, no pude quedarme de brazos cruzados. Me fui a la tienda, me arrodillé frente al dueño y le supliqué un adelanto. Él me miró, negó con la cabeza y me soltó seco. ¿Otra vez viene a pedir? Ni para unos zapatos puede juntar. Apreté los dientes, agaché la cabeza, acepté el dinero y salí corriendo al mercado a comprarle los tenis azules que tanto le gustaban a Eduardo. Cuando se los di, su sonrisa me iluminó el alma. Me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, eres la mejor del mundo». En ese momento sentí que todo valía la pena. Pero ahora, cuando recuerdo la mirada fría que me echó Eduardo en la puerta la semana pasada, me pregunto dónde quedó ese niño. Cuando se fue a la universidad, estudiaba en una ciudad a más de 3 horas en camión. Cada mes le mandaba dinero, aunque eso significaba trabajar horas extras en la zapatería y limpiar oficinas por las noches. Tenía 2 trabajos. De día vendía zapatos, de noche barría y trapeaba. A veces llegaba a casa a medianoche, con los pies molidos, pero igual me sentaba a preparar comida para mandarle a Eduardo. A veces tamales de elote, a veces mermelada de naranja que cocía desde temprano. Solo quería que él estudiara tranquilo, sin preocuparse por nada. En su último semestre me llamó desesperado. «Mamá, necesito una buena lana para el proyecto final. Si no lo entrego, no me dejan titularme». Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo una cantidad que me dejó helada: 50,000 pesos. No tenía ese dinero, pero no podía dejar que mi hijo fracasara. Corrí con las señoras del comité vecinal y pedí prestado con un interés altísimo, que pagué por semanas durante 6 meses. Cada semana contaba cada peso, me apretaba en la comida, la luz, todo para ir saldando la deuda. Eduardo se graduó y lloré al verlo con su toga, sonriendo en el escenario. Pero él no sabía que para ese día su mamá ya iba medio rota de tanto trabajar y pagar. Después de graduarse, Eduardo empezó a andar con Larisa. Desde la primera vez que la vi, supe que algo no estaba bien. Me dio la mano sin ganas y me miró como escaneándome las arrugas. Me puse mi blusa más bonita y sonreí, pero Larisa solo asintió y le murmuró algo a Eduardo. Alcancé a oír la palabra pueblerina. Como vi que él estaba encantado con ella, me quedé callada. Saqué un flan casero para convivir, tratando de romper el hielo. Larisa lo miró y dijo: «¿Hecho en casa? Se ve simple, ¿no?». Me reí con pena y le dije: «Sí, se lo hago a Eduardo desde niño, le encanta». Ella no dijo nada, solo asintió otra vez y volteó para otro lado. Para la boda de ellos, saqué todo lo que había ahorrado en 10 años, más de 200,000 pesos, para que Eduardo pudiera tener una fiesta bonita. Quería que tuviera un gran día, pero Larisa no estaba conforme. Un día escuché a Eduardo decirle a un amigo: «Larisa dice que mi mamá debería pagar también el vestido, que no ha ayudado en nada». Me quedé helada. ¿Nada? Si yo había pagado casi todo, banquete, salón, música. Aún así, me tragué el coraje y salí a conseguir otros 20,000 pesos para el vestido de Larisa. Cuando salió con el puesto, solo esperaba un gracias, pero me miró y dijo: «Gracias, pero para la próxima elige uno más clarito, este está muy apagado». Cuando Eduardo se quedó sin trabajo, les dije que se vinieran a vivir a mi depa. Era chiquito, de una recámara, pero se los dejé. Yo dormía en un catre en la sala, con dolor de espalda 4 meses seguidos. Larisa cocinó 2 veces, el resto me tocaba a mí: cocinar, lavar, planchar,
Llevar a Isabel al kinder. Hubo días que me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle atole a la niña y luego me iba a la zapatería. Larisa solo decía, «Qué bueno que puede ayudarnos, estamos muy ocupados». Yo solo asentía, creyendo que estaba apoyando a mi hijo en un momento difícil. Cuando ellos dijeron que querían independizarse, no lo dudé. Vendí el terreno heredado en Jalostotitlán, el que mis papás me habían dejado, para dar el enganche de la casa donde viven ahora. Puse la propiedad a nombre de Eduardo, pensando que ya con casa propia se iban a establecer y no dependerían siempre de mí. El día que firmaron los papeles, me quedé afuera de la notaría viendo cómo Eduardo y Larisa se reían entre ellos, y sentí un alivio en el pecho. Pero nadie volteó a preguntar, «Mamá, ¿estás bien?». Esta noche abrí mi libreta del 2021. En la primera página decía, mandar otros 4,000 pesos para arreglar la estufa de gas de la casa de Eduardo. Apunté con detalle cada gasto, el techo después del huracán, el kinder de Isabel, las vacunas de Nico. Cada nota con su recibo bien pegado, no para reclamar nada, sino por costumbre de alguien que ha vivido toda la vida contando cada peso. Llegué a la última página y leí la última línea. Regalo de cumpleaños para Isabel, 1,500 pesos. Me detuve pensando. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron, «Mamá, ¿te falta algo?». No lo recuerdo. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. El cuarto estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Miré por la ventana, donde la luz tenue del poste alumbraba apenas. Mis años de sacrificio, tantas jornadas doblando el lomo, cada peso sudado, todo eso ahora eran solo líneas en un cuaderno viejo. Eduardo y Larisa no se acuerdan, solo recuerdan el día que dije no. Apreté la libreta entre las manos, como si quisiera retener algo de los años que ya se fueron, pero en el fondo sé que todo lo que di, nadie lo guardó. A la mañana siguiente, después de haber dejado el sobre en la puerta de la casa de Eduardo, me desperté temprano, pero no porque tuviera algo que hacer. Esta casa chiquita donde vivo ahora está tan callada. Solo el reloj de pared marca los segundos. Me preparé un café. Me senté en la mesa de la cocina, acariciando la libreta donde llevo las cuentas de la familia de Eduardo. Pero hoy no la abrí. Solo miré por la ventana, donde la luz del amanecer se colaba entre las ramas, tratando de entender todo lo que está pasando. Sé que, aunque nadie lo diga, me han sacado de la vida de mi hijo y mi nuera. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Maru, la vecina de Eduardo, con quien me llevaba bien desde que empecé a llevarles pan. Decía, «Olga, no me quiero meter, pero Larisa les dijo al grupo de vecinos que su suegra ya está grande, no controla sus emociones y le gusta meterse donde no la llaman». Leí el mensaje y apreté la taza de café. Larisa no solo me cerró la puerta en la cara, ahora anda diciéndole a todo el vecindario que soy una vieja entrometida y descontrolada. Le contesté corto, «Gracias». Pero por dentro quería gritar que yo no soy esa persona. Decidí salir. No podía quedarme encerrada con esas palabras dándome vueltas en la cabeza. Caminé al súper de la esquina, donde solía comprar comida para Isabel y Nico. Apenas entré, vi a Isabel con una mujer que no conocía. Supuse que sería la nueva niñera. La niña llevaba el abrigo que le regalé en su cumpleaños, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Me acerqué para llamarla, pero la mujer se interpuso y me dijo con frialdad, «Instrucciones de la señora. No se permite que extraños se acerquen». ¿Extraños? Me quedé helada. Miré a Isabel. Ella levantó la cara. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos y luego se volteó, como si no me conociera. Me quedé ahí parada, entre pasillos llenos de gente, sintiéndome como un fantasma. Al llegar a casa, abrí el refrigerador. La comida de la semana pasada seguía intacta. Nadie había comido conmigo. En la mesa seguía la caja del regalo de cumpleaños que preparé para Nico. Un rompecabezas de madera que elegí con cuidado en el mercado. Ahí estaba, empolvada, porque no había tenido la oportunidad de entregárselo. Tomé el celular y llamé a Eduardo, con la esperanza de que al menos contestara. Sonó 4 veces y luego se fue al buzón de voz. Le mandé un mensaje.
Dejé un pedazo del pastel que te gusta. Si quieres, pasa por él. Esperé 1 hora, pero no hubo respuesta. Por la tarde, fui a la iglesia vieja al final de la calle, donde antes iba a misa cada domingo. Me senté en la última banca, mirando en silencio la luz que se colaba por los vitrales y caía sobre el piso. Una mujer joven, tal vez catequista, se me acercó y me preguntó en voz baja: ¿Usted es la señora que corrieron de su casa? Me enteré por Larisa, en la reunión del grupo. Solo asentí con la cabeza, sin ganas de explicarme. Lo que dijo Larisa ya se había regado por todos lados, como una mancha que ensucia todos esos años en los que me entregué por completo. Salí de la iglesia caminando bajo la luz del atardecer con el corazón pesado. Esa noche me senté en la mesa y saqué un cuaderno viejo. Empecé a anotar cada gasto que hice por la familia de Eduardo. El enganche para la casa, 300,000 pesos. La reparación del techo tras la tormenta, 25,000 pesos. El kinder de Isabel, 40,000 al año. Vacunas y seguro médico de Nico, más de 20,000. En total, casi 700,000 pesos en 6 años. Escribí cada cifra con la mano temblorosa, no por el dinero, sino por darme cuenta de que todo eso hoy cabe en una sola frase de Eduardo: unas cuantas monedas. Guardé las hojas en un sobre grande y escribí en la portada: lo que alguna vez di. No pensaba dárselo a nadie, solo quería conservarlo, como prueba de que alguna vez estuve ahí, en sus vidas. Me vino a la mente lo que Valentín me dijo el otro día: ¿estás segura de que quiere llegar hasta el final? En ese momento no entendí bien a qué se refería, pero ahora lo empiezo a sentir. Esto no va solo de dinero, va de si valgo como persona o no. Los años que trabajé hasta quedarme sin fuerzas, las veces que cedí mi cuarto, los regalos que preparé con cariño para mis nietos, no pueden quedar reducidos a una sombra que Larisa y Eduardo pueden borrar tan fácil. Me levanté, abrí el closet y saqué el suéter que usaba cuando cuidaba a Isabel y a Nico. Estaba viejo, con los hombros gastados, pero con ese suéter en brazos dormía Nico, y llevé a Isabel al parque. Lo doblé y lo guardé en una esquina del closet, como si doblara una parte de mi vida. No lloré, pero me ardían los ojos. Supe en ese momento que no podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia familia. Valentín, ese hombre tan reservado, me mostró una luz, no una esperanza, sino una opción. Aún no sé qué haré con el sobre que dejó en la entrada, pero por primera vez en años sentí ganas de levantarme, no por nadie más, sino por mí. Me recosté en la cama. La luz del alumbrado público se filtraba por la cortina y se reflejaba en el techo. Pensé en Isabel y en Nico, en los ojos de la niña hoy en el súper. Me dije a mí misma que, aunque Eduardo y Larisa me vean como una extraña, yo sigo siendo su abuela. Y no voy a dejar que me borren, no por una sola vez que dije que no. Una semana después, empujé la puerta de la oficina pequeña de Valentín Morales, el hombre que me acompañó cuando dejé el sobre en la entrada de la casa de Eduardo. El letrero de metal afuera ya estaba borroso, apenas se alcanzaba a leer Asesoría Legal Morales y Asociados. Adentro olía a papel viejo y café frío, y el ventilador de techo hacía un ruido como si contara historias que nadie quería oír. Me quedé ahí parada, agarrando fuerte las asas de mi bolso, con la sensación de estar entrando en un camino que nunca imaginé tomar. Valentín se levantó de su escritorio de madera rayado y me jaló una silla. Llevaba una camisa azul clara con las mangas arremangadas, más como un amigo de toda la vida que un tipo que se dedica al papeleo. «Doña Olga», dijo con voz grave y pausada, «me imagino que ya tomó una decisión, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, me senté, pero seguía apretando el bolso. No estaba segura de qué había decidido exactamente. Solo sabía que ya no podía seguir dejando que Eduardo y Larisa me trataran como si no existiera. Le pregunté, con voz bajita pero firme: «La otra vez, el sobre que me dio, ¿tenía todo lo necesario?» Valentina sintió sin siquiera revisar nada, como si ya lo tuviera todo memorizado. Estaba la copia del contrato de anticipo de la casa con una cláusula adicional, los comprobantes de transferencia a nombre suyo, dijo, y luego se detuvo un momento, y la carta que escribió a mano.
Me quedé callada, con un nudo en la garganta. Esa carta la escribí una noche sin dormir, después de volver de casa de Eduardo. Me senté bajo la luz tenue y la escribí línea por línea, no para reclamar, sino para recordarme a mí misma todo lo que había dado. Cuando terminé, se la entregué a Valentín para que la dejara con los papeles. No sé si Eduardo o Larisa la leyeron, pero yo necesitaba hacerlo. Valentín me miró. Sus ojos detrás de los lentes gruesos mostraban algo parecido a la empatía. No han respondido, dijo, pero yo creo que la leyeron. Tarde o temprano lo harán. Esa carta fue la primera señal para que entiendan que usted ya no va a quedarse callada. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿quiere demandarlos para recuperar sus bienes? Negué de inmediato. No quiero demandar, contesté con una firmeza que me sorprendió. Solo no quiero que sigan viviendo como si yo nunca hubiera aportado nada. Valentina asintió sin opinar. Sacó un fajo de papeles del cajón y empezó a tomar notas. Le pedí que me ayudara a redactar unos documentos importantes. Primero, la cancelación del poder legal que le di a Eduardo hace 3 años, cuando pensé que necesitaba apoyo para estabilizarse. Luego, una solicitud para detener todas las transferencias automáticas de mi cuenta a las cuentas relacionadas con su casa, el dinero que mandaba cada mes para arreglos, pagos de servicios o cosas para Isabel y Nico. Finalmente, quería hacer un testamento nuevo. Le dije a Valentín, con la voz un poco temblorosa, la mayor parte de lo que tengo, la casa donde vivo, mi cuenta de ahorros y unas joyas, quiero que pasen a la Fundación Casa de Luz, que apoya a mujeres abandonadas o víctimas de violencia familiar. Una parte pequeña quiero que sea una beca para Isabel y Nico, pero solo si ellos vienen a buscarme, de corazón. Valentín escribió rápido, con letra firme, sin hacer preguntas. Cuando terminó, me empujó los papeles y dijo, «Conozco a una abogada joven que colabora con Casa de Luz. Si usted quiere, la presento». Asentí con la cabeza y sentí como si por fin algo se aligerara. Por primera vez en semanas, no sentí que el silencio me estaba dictando la vida. Valentín no me juzgó, no me consoló, solo trabajó con la certeza de alguien que ya ha visto demasiadas historias. No sé mucho de él, solo que era amigo de alguien del barrio y que ahora hace esto para ayudar a personas como yo, personas que han sido dejadas de lado por su propia familia. Salí de la oficina cuando ya estaba oscureciendo. En el camino a casa, pasé por el mercado a comprar unas verduras, pero no dejaba de pensar en la carta dentro del sobre. ¿Qué había escrito? Que había entregado toda mi vida, desde el enganche de la casa hasta las noches en vela por Eduardo. Que no quería que me devolvieran nada, pero sí quería que supieran que no soy invisible. No sé si Larisa o Eduardo la leyeron, pero con que la hayan tenido en las manos, ya sentí que recuperé una parte de mí. Al llegar a casa, abrí el closet y saqué la ropa vieja que usaba cuando cuidaba a Isabel y a Nico. El suéter con los hombros gastados, el delantal que me ponía para cocinar, los tenis con la suela lisa de tantas idas a dejar a Isabel a la escuela. Los doblé, los puse en unas bolsas grandes y les pegué cinta con un letrero que decía, «Ya no son para sacrificios invisibles». No los tiré, solo los guardé en una esquina, como quien guarda una parte de su vida. Me paré frente al espejo, viendo mi cara llena de arrugas. Las rodillas seguían doliendo, pero me sentía más ligera. No porque hubiera ganado nada, sino porque por fin estaba empezando a levantarme, a no dejar que el silencio de Eduardo y Larisa me apachurrara más. Me senté a la mesa, saqué un papelito y escribí, «Gracias, Valentín». No sé si lo voy a mandar o no, pero necesitaba escribirlo, como recordatorio de que no estoy sola. Él, con su maletín desgastado y su voz grave, me hizo ver que todavía tengo derecho a decidir. Guardé el papel en el bolsillo, apagué la luz y me acosté. Esa noche dormí mejor, aunque fuera poquito, porque sabía que ya estaba caminando por mi propio camino, no por el de alguien más. 3 días después de haber dejado el sobre en la entrada de la casa de Eduardo, el celular vibró sobre la mesa de la cocina. Vi la pantalla. Era Eduardo. Sentí un pequeño vuelco en el pecho, no por ilusión,
sino porque ya estaba lista para esa llamada. Contesté con voz tranquila. ¿Bueno? La voz de Eduardo sonó más suave de lo que recordaba, como si quisiera arreglar las cosas. ¿Cómo estás, ma? Hace mucho que no hablamos. Te has vuelto muy fría. Guardé silencio unos segundos, apretando la taza de café ya frío. Estoy bien, le dije, sin dejar que la emoción me jalara. Eduardo siguió, con voz algo dudosa. Creo que esta semana el banco nos avisó que se canceló un pago del seguro. ¿No te habrás equivocado? Yo creo que fue el sistema. Lo interrumpí, firme pero serena. No, fui yo. A propósito. Se hizo un silencio largo del otro lado. Escuché su respiración y luego su voz más tensa, como queriendo no perder el control. No puedes hacer esto por una cosa tan pequeña. La familia es familia, no es un contrato legal. Apreté los labios mirando por la ventana donde el sol de la mañana se filtraba entre las ramas. Cuando me tratan como extraña, dije con voz calmada, también tengo derecho a actuar como extraña. Sin esperar respuesta, colgué. Puse la mano sobre la mesa, donde seguía el formulario de inscripción para ser voluntaria en Casa de Luz. Mandé mi solicitud a Casa de Luz justo después de haber conocido a Valentín Morales. No quería seguir sentada en esa casita, dejando que el silencio de Eduardo y Larisa me siguiera asfixiando. Ese lunes fui al centro por primera vez. Casa de Luz era un edificio viejo, con las paredes blancas despintadas, pero lleno de vida por dentro. Me pusieron a enseñar lectura y escritura a un grupo de mujeres. Casi todas nunca habían pisado una escuela. Se sentaban alrededor de una mesa de madera, agarraban los lápices con torpeza, pero los ojos les brillaban cada vez que lograban escribir su nombre. Les enseñaba a deletrear, corrigiendo con paciencia cada letra temblorosa. Una señora como de mi edad me agarró la mano después de clase y me dijo: «Gracias, doña Olga, ya pude escribir el nombre de mi hija». Le sonreí, pero sentí un nudo en el pecho. Yo también le enseñé a escribir a Isabel, pero ahora ya ni siquiera me llama abuela. Todos los lunes y jueves por la tarde iba a Casa de Luz. Además de dar clases, ayudaba a preparar la comida con el grupo. Hacíamos gorditas, cocíamos frijoles, picábamos verduras mientras reíamos y platicábamos. Un día leí una carta de agradecimiento de una muchacha de 16 años que la habían obligado a casarse a los 13. Escribió: «La hermana de Casa de Luz me dijo que podía aprender un oficio, que podía vivir por mí misma. Nunca creí que valiera tanto». Doblé la carta y la guardé en mi bolso, con el pecho lleno de calorcito. Me di cuenta que ya no necesitaba escuchar voces infantiles ni que me llamaran abuelita cada noche para sentir que valgo. No quería ser esa persona que solo buscan cuando necesitan ayuda gratis. Una noche llegué tarde a casa, con los pies adoloridos después de todo un día en el centro. Abrí el refri, saqué la caja de leche y me senté en la mesa de la cocina. La luz amarilla alumbraba el calendario pegado en la pared. Ya casi era el cumpleaños de Isabel. Faltaban pocos días. Recordé que le encantaba dibujar, que le gustaban las tarjetas de colores vivos. Saqué mi vieja cajita de acuarelas y me puse a hacerle una. Dibujé una casita con árboles alrededor y una señora mayor sonriendo en la puerta. Abajo escribí: «Tu abuela nunca te ha olvidado. Solo aprendió a recordarte sin pedir permiso». Doblé la tarjeta, la puse en un sobre, pero no la envié. Quise guardarla como recordatorio de que sigo queriendo a mis nietos, pero a mi manera. Los días siguientes seguí yendo a Casa de Luz. Ya me iba acostumbrando a las nuevas caras: la señora María, que me enseñó a hacer mole como se debe; la joven Ana, que me contó cómo su marido la corrió por pedir dinero para medicinas de su hijo. Cada historia era una cicatriz, pero también una lucecita, porque todas estaban saliendo adelante, igual que yo. Ya no revisaba el celular cada hora esperando un mensaje de Eduardo. Ya no abría mi libreta para contar el dinero que había dado. Solo quería vivir, de verdad vivir, para mí. Un jueves por la tarde, después de dar clases, me quedé a tomar té con la señora Elena, la encargada del centro.
Me entregó unos papeles del fondo de becas que le había pedido a Valentín que armara para Isabel y Nico. «Doña Olga», me dijo, «usted hace esto porque quiere a sus nietos, ¿verdad? Pero también lo hace por usted». Asentí sin decir nada, pero sentí como si me quitaran un peso. Tenía razón. No solo estaba cuidando el amor que siento por mis nietos, también me estaba rescatando a mí misma. Esa noche llegué a casa, abrí la ventana para que entrara el aire fresco. Saqué la tarjeta que pinté para Isabel y la volví a mirar. No sé si algún día la reciba, pero entendí que ya no necesito que nadie me dé permiso para querer. La guardé en el cajón, junto a la carta que le escribí a Eduardo y Larisa. Me senté frente a la ventana, viendo el cielo de la noche. Ya no soy la sombra en su familia. Soy Olga, la que está aprendiendo a mantenerse en pie, aunque le duelan las rodillas, aunque el alma todavía tenga heridas. Y por primera vez sentí que estaba viviendo, no solo sobreviviendo. El sábado en la mañana me desperté temprano. Preparé una taza de café negro y me senté en la mesa de la cocina. La casa estaba tranquila. Solo se oía el tic-tac del reloj y la luz del sol colándose por las cortinas. Mientras acomodaba unas macetas en el porche, escuché un ruido en el buzón. Salí a ver y había un sobre blanco, sin estampilla ni dirección. La letra redondita en el frente era de Larisa. Lo tomé con la mano temblorosa, pero no lo abrí de inmediato. Entré de nuevo. Lo dejé sobre la mesa y me senté a mirarlo, como si fuera a hablar por mi nuera. Al final, rompí el sobre y saqué la carta. La letra de Larisa era firme, cada palabra dolía como navaja. «Estás destruyendo a la familia. Eso no es lo que una madre debería hacer. Hemos tratado de entender, pero no cooperas. No vamos a rogar, pero luego no te quejes si ya no hay nada que salvar». Leí y releí buscando algún rastro de arrepentimiento, una disculpa, o aunque sea un poquito de responsabilidad. Pero no había nada, solo frases frías, como si yo fuera la que arruinó todo, como si todos los años que me sacrifiqué no valieran ni una mención. Doblé la carta, la dejé sobre la mesa y abrí la ventana. Entró una brisa fresca, pero por dentro seguía sintiéndome pesada. Esa tarde, mientras limpiaba la mesa, escuché gritos en la reja. «¡Mamá! ¡Ábreme!». Era la voz de Eduardo, enojada, pero con un tono desesperado. Fui a la ventana, corrí la cortina y lo vi parado frente al portón, con una camiseta vieja, el cabello hecho un desastre y golpeando el metal sin parar. «Soy tu hijo. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿No más porque Larisa dijo algo que no te gustó?». Lo miré y por primera vez no sentí lástima, solo cansancio. Eduardo, el niño que cargué en brazos, al que le compré zapatos con dinero prestado, estaba ahí como un desconocido, culpándome por lo que él y su esposa hicieron. No abrí. No respondí. Cerré la cortina. Escuché unos gritos más y luego el ruido de la moto alejándose. Me senté en la silla, abrazando mis rodillas que ya dolían. No estaba enojada ni lloré. Solo sabía que el lazo entre Eduardo y yo se había roto y no quería volver a unirlo. Hay cosas que cuando se quiebran es mejor dejarlas ir para no estorbar. Esa noche me puse un suéter, agarré mi bolso y caminé hasta el banco. Ya tenía cita para transferir mi cuenta de ahorros principal, más de 400,000 pesos ahorrados durante toda mi vida, al fondo Casa de Luz. La chava del banco, jovencita, me miró sorprendida. «¿Estás segura? No es poca cosa». Asentí tranquila. Le di mi vida a quienes no lo merecían. Ahora quiero elegir bien. Ella asintió, imprimió los papeles y yo firmé. Me quedé con una parte pequeña, lo justo para vivir tranquila, y abrí una nueva cuenta a nombre de Isabel y Nico, si se acuerdan. Quiero que mis nietos tengan algo, pero solo si ellos deciden buscarme, no porque yo los obligue. De regreso a casa, pasé por la librería de la esquina. El local era chico, olía a papel viejo y madera. Elegí una libreta de pasta dura, color marrón, sencilla pero resistente, y una pluma fuente. La muchacha de la tienda sonrió. «¿Va a escribir un diario?». Asentí, sin decir más. Al llegar a casa, me senté en la mesa, abrí la libreta y escribí la primera línea. «Cada vez que digo no, estoy salvando lo que queda de mí». Escribí despacio, cada palabra como un recordatorio.
Ya no soy la mamá o la abuela que solo da sin recibir. Soy Olga y tengo derecho a vivir por mí misma. Al revisar el buzón antes de dormir, vi un volante de Casa de Luz que decía: «Las mujeres no nacieron para servir a la ingratitud». Lo tomé, lo leí una y otra vez y luego lo clavé con una chincheta en el corcho junto a mi cama. La foto vieja de la familia, yo, Eduardo, Larisa y los niños, ya la había quitado el mes pasado. No la necesitaba más. Ese volante, con su frase sencilla pero poderosa, era suficiente para recordarme que iba por buen camino. A la mañana siguiente regresé a Casa de Luz. Ayudé a la señora Elena a organizar los papeles de unas mujeres nuevas que habían llegado al centro. Una muchacha joven, Rosa, contó que la familia de su esposo la echó de la casa porque se negó a entregar todo su sueldo. La escuché, asentí y le platiqué del grupo de alfabetización que estoy dando. Rosa sonrió y me dijo: «Doña Olga, usted me dan ganas de volver a intentarlo». Yo le devolví la sonrisa, sintiendo el corazón más liviano. Aquí no solo las ayudo a ellas, sino que también me voy encontrando a mí misma, una mujer que ya no se define por sacrificios invisibles. Esa tarde, al llegar a casa, saqué mi caja de acuarelas del armario. Pinté otra tarjeta para Isabel, aunque todavía no sabía cómo se la haría llegar. Esta vez pinté un campo lleno de margaritas, con una viejita parada en medio, sosteniendo un globo. Escribí: «Aquí estaré, por si un día quieres buscarme». Doblé la tarjeta y la guardé en el cajón, junto a la anterior. No tenía prisa por enviarla, pero sabía que lo haría cuando llegara el momento. Me levanté, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. El viento entraba con olor a pasto recién cortado. Ya no espero a que suene el teléfono, ya no reviso mensajes de Eduardo ni de Larisa. Corté ese lazo roto y por primera vez me sentí libre. No porque haya dejado de amar a mi familia, sino porque aprendí a amarme a mí misma. Ya pasó un año desde la última vez que colgué el teléfono con Eduardo, desde que decidí romper el hilo roto que me unía con su familia. Ese primer invierno lo pasé sola, de verdad sola. Sin llamadas, sin risas de niños, sin fiestas llenas de pastel y carcajadas. Mi casita estaba en silencio, pero ya no se sentía pesada. Encontré un nuevo ritmo, una parte de mí que Eduardo y Larisa habían enterrado. Sigo yendo a Casa de Luz cada semana, ya como una costumbre. Enseño a leer a mujeres que nunca habían agarrado un lápiz, limpio el almacén lleno de ropa donada y ayudo a llenar solicitudes de ayuda para quienes más lo necesitan. Una vez me senté con la señora Elena para llenar el formulario de una muchacha llamada Sofía. Su padrastro la corrió de casa después de que ella se atreviera a llamar a la policía por maltrato. Fui escribiendo cada dato mientras Sofía hablaba, con la voz temblorosa pero con mucha firmeza. Cuando dijo: «Quiero aprender costura para ya no pedirle dinero a nadie», le sonreí y le pasé una hoja con un bolígrafo. Le dije: «Escribe tu nombre, empieza desde ahí». Al ver cómo se le iluminaban los ojos, me vi reflejada en ella, alguien que alguna vez fue ignorada, pero que ahora está aprendiendo a sostenerse sola. Un viernes por la tarde estaba regando las macetas de margaritas en el porche. El agua caía despacito sobre la tierra. Hacía frío, pero me gustaba esa sensación, me mantenía despierta. Escuché que tocaron la puerta, golpes suaves pero insistentes. Me limpié las manos en el delantal y abrí. Ahí estaba Eduardo, más flaco de lo que recordaba, con la barba crecida y los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Cargaba a Nico en brazos, envuelto en una cobijita delgada, dormido profundamente. A su lado estaba Isabel, con una bolsa de plástico arrugada y los ojos bien abiertos, como si estuviera aguantando el llanto. Los miré, no dije nada, solo sentí un pinchazo en la rodilla. Eduardo habló bajito, con la voz rasposa. «Larisa se fue, dejó a los niños. Estoy sin trabajo, debo más de 60,000 pesos de renta y servicios. No sé a dónde llevarlos». Me quedé quieta, mirando su cara. Ya no era el niño al que le compraba zapatos o le mandaba dinero para la uni. Era un hombre agotado, acorralado por la vida. No dije nada,
Solo me hice a un lado y abrí más la puerta. Isabel fue la primera en entrar, con pasos suaves, y luego se volteó a verme y susurró: «Extrañaba tu casa, abuela». Su vocecita era tan suave, pero me calentó el alma. Eduardo puso a Nico en el sillón de la sala y de repente se dejó caer al suelo, con la cara entre las manos. Lloraba con ese llanto entrecortado que ya no tiene ni orgullo ni fuerza, nada de aquel hombre que una vez me dijo: «Estamos cansados». No dije nada, solo guié a Isabel y a Nico al cuarto que antes era mi sala. Había puesto 2 camitas desde hace meses, no porque supiera que vendrían, sino porque quería que la casa siempre estuviera lista para ellos. Cargué a Nico, lo acosté y con una toallita húmeda le limpié manos y pies. Se movió un poco, me miró medio dormido y se volvió a quedar dormido. Isabel se sentó junto a él, abrazando una bolsa de plástico como si fuera un tesoro, sin quitarme los ojos de encima. «¿Podemos quedarnos aquí?», me preguntó con voz temblorosa. «¿Para siempre si se puede, abuela?». La miré, con su cabello todo enredado y las mejillas coloradas por el frío. Le acaricié la cabeza y le dije: «Ustedes se quedan conmigo, el tiempo que quieran». Isabel sonrió, una sonrisita débil pero sincera. Me levanté, le puse una cobijita a Nico y regresé a la sala. Eduardo seguía ahí, con la cabeza agachada. Le serví un vaso con agua, lo puse frente a él sin decir nada. No quería consolarlo, tampoco reclamarle. Solo quería que los niños estuvieran bien. Fui al cuarto a ver si Isabel ya se había quitado los zapatos. Estaba sentada en la cama, sacando una muñeca vieja de la bolsa, el regalo que le di hace 2 años. «Siempre la he cuidado», me dijo, abrazando la muñeca. Asentí, me senté a su lado y sentí un calorcito por dentro. No necesitaba que Eduardo me pidiera perdón, ni que Larisa regresara. Solo necesitaba a Isabel y a Nico, a esos 2 niños que quiero desde que nacieron. Esa noche cociné una ollita de caldito de pollo y el olor llenó la casa. Isabel me ayudó a poner los platos y Nico se despertó balbuceando y señalando cosas. Eduardo comió, pero sin levantar la mirada, sin decir una palabra. Al terminar, lo acompañé a la puerta y le dije: «Mañana regresas, pero esta noche busca dónde dormir. Yo cuidaré de los niños». Eduardo me miró con los ojos rojos, solo asintió y salió por la reja. Cerré la puerta y volví a ver a Isabel dibujando algo en una hoja. Me miró y preguntó: «¿Estás enojada con mi papá?». Negué con la cabeza. «No estoy enojada. Solo quiero hacer lo correcto por ustedes». Esa noche me recosté en el sillón, escuchando las respiraciones suaves de Isabel y Nico en el cuarto. Miré al techo, donde la luz de la calle se colaba por la cortina. Hace 1 año pensé que lo había perdido todo, pero ahora, con estos 2 pequeños en casa, supe que había recuperado una parte de mí. No la madre o abuela que da todo sin pensar, sino Olga, la que aprendió a amar bien. Cerré los ojos y sonreí. Ya no esperaba que nadie regresara. Ya tenía un hogar, y mi hogar ahora tenía a Isabel y Nico. A la mañana siguiente de que Eduardo trajo a Isabel y Nico, me desperté temprano, incluso antes de que la luz del sol se colara por las cortinas. La casita todavía olía a caldo de pollo de la noche anterior, y el sonido del respirar tranquilo de los niños en el cuarto me daba una paz rara. Fui a la cocina y preparé un desayuno sencillo: gorditas de maíz en el comal, leche caliente en una ollita y unos huevos cocidos. Puse la mesa con 2 platitos más para Isabel y Nico. Cuando el olor del maíz tostado empezó a llenar la casa, Isabel asomó la cabeza desde el cuarto con el cabello alborotado y los ojos medio cerrados por el sueño. «¿Hizo gorditas, abue?», preguntó toda emocionada. Asentí con una sonrisa. «Ven a comer, mi niña, antes de que se enfríen». Eduardo salió desde el rincón donde había dormido en el sillón. Estaba más flaco de lo que recordaba, con una camiseta vieja que le quedaba grande. Se sentó a la mesa, bajó la cabeza y comió en silencio, masticando despacio sin decir ni una palabra. Isabel cargó a Nico y lo puso en la sillita que yo había guardado hace tiempo, luego empezó a darle su biberón.
Ver esa escena me llenó de sentimientos encontrados, calidez y tristeza al mismo tiempo. Esperé a que Eduardo terminara de comer y entonces hablé, con voz serena. Los niños se van a quedar aquí, pero tú tienes que buscar otro lugar para vivir. Eduardo levantó la cabeza, con los ojos bien abiertos, como si no creyera lo que escuchaba. Sé que la regué, murmuró, pero ahora no tengo a dónde ir. Lo interrumpí con firmeza pero sin dureza. Ya te perdoné, pero no puedo volver a lo de antes. Esta casa no es para adultos que se equivocan y no asumen las consecuencias. Saqué una hojita del cajón y escribí la dirección de un centro de apoyo laboral y reintegración social que me había mencionado la hermana Elena de Casa de Luz. Dejé el papel en la mesa frente a él. Puedes empezar de nuevo, le dije, pero no escondiéndote en los brazos de tu madre. Isabel, que seguía dándole leche a Nico, escuchó. Soltó la cucharita, se acercó corriendo y le agarró la mano al papá, con la voz temblorosa. ¿A dónde vas, papá? Tú también necesitas quedarte. Eduardo se arrodilló, la abrazó fuerte, con los ojos rojos. Se le salió el llanto, uno de esos lloriqueos que ya no traen orgullo, ni sombra del hombre que alguna vez me dijo, deje de meterse. Me levanté y salí al porche para dejarle su momento de despedida. El aire de la mañana me dio en la cara, helado, pero no me molestó. Miré las macetas de crisantemos y pensé en los días en que creía que tenía que darlo todo para mantener junta a esta familia. Esa misma tarde, Eduardo empacó sus cosas. Solo se llevó una mochila rota y un celular viejo. Antes de cruzar la puerta, se volteó, me miró y dijo, ya no voy a pedirte nada. Pero si algún día me necesitas, voy a volver. Esta vez para ayudarte. Asentí, sin decir palabra. No lloré, ni me sentí ganadora. Solo sentí una calma extraña, como si al fin soltara algo que había cargado por demasiado tiempo. Cuando Eduardo se fue, volví a entrar. Isabel estaba en el piso, jugando con la muñeca vieja que le regalé. Nico estaba tirado en la alfombra, balbuceando y señalando una pelotita de plástico. Me senté junto a Isabel, le acaricié el cabello. Ella levantó la vista, puso su manita sobre mi rodilla y preguntó, ¿le damos tristeza a la abuela? La abracé, sintiendo su cuerpecito calientito. No, mi amor, le dije con voz bajita, con ustedes aquí, esta casa sí se siente como hogar. Por la noche, llevé a los niños a su cuarto. Le conté a Isabel una historia sobre una niña y un gatito perdido, la misma que le contaba cuando era chiquita. Isabel se rió bajito, abrazó a su muñeca y se quedó dormida. Nico, acostado al lado, me agarró un dedo con su manita y cerró los ojos. Me quedé ahí sentada, mirándolos, sintiendo que esta casa ya no se sentía tan vacía. Me levanté, apagué la luz, pero dejé una lamparita encendida en la esquina, con su luz amarilla iluminando suavemente sus caritas. A la mañana siguiente llevé a Isabel a la escuela. Me agarraba la mano y saltaba contenta sobre la banqueta. «Abue, hoy nos toca dibujar en clase», me dijo con los ojos bien brillosos. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Hazlo bonito y me lo traes para verlo». De regreso, pasé por la casa de Luz, llevando una caja de pan de elote casero para compartir. Elena me recibió en la puerta y me preguntó, ¿es cierto que adoptaste a 2 niños? Asentí y le conté brevemente sobre Isabel y Nico. Ella sonrió. Doña Olga, no solo los salvaste a ellos, también te salvaste tú. Esa tarde, regresé a casa y preparé una olla de sopa de frijoles para la cena. Isabel me ayudó a mover la cuchara y Nico, sentado en su silla, golpeaba con una cuchara de plástico. Miré alrededor de la casa y vi la tarjeta que le hice a Isabel por su cumpleaños, todavía guardada en un cajón. La saqué y se la di. «Es tuya», le dije. Isabel abrió los ojos grandes, abrazó la tarjeta y susurró, «Te quiero, abue». Sonreí. No necesitaba nada más. Sé que ya perdoné a Eduardo, pero perdonar no significa volver a lo de antes. Aprendí a poner límites, no por egoísmo, sino porque merezco vivir con dignidad. Esta casa ahora es mía y de los niños.
Eduardo debe arreglárselas solo, igual que yo lo hice. Y por primera vez sentí que no solo era la abuela de Isabel y Nico, sino Olga, una mujer que volvió a encontrarse. 3 meses después de que Isabel y Nico llegaron, mi casita se llenó otra vez de risas de niños. Cada mañana me levanto temprano, preparo una jarra de té caliente y hago el desayuno para los dos. A Isabel le encanta el pan de elote con mermelada y a Nico la leche calientita con un poco de miel. Me paro en la cocina, escuchando a Isabel cantar bajito en su cuarto, mientras Nico balbucea y señala sus juguetes sobre la alfombra. La casa, que antes era fría y callada, ahora está llena de vida, de sonidos y calorcito. Un día, Isabel salió corriendo del cuarto con un dibujo hecho con crayones. Lo levantó con orgullo. «Mira, abue». En el dibujo, yo estoy en medio, con mi suéter de siempre, Nico con una pelota roja a la izquierda e Isabel con su cola de caballo a la derecha. En una esquina escribió «Abue», con letras chuecas pero claras. Sonreí, le alisé el cabello y le dije, «Está hermoso, ¿lo ponemos en el refri?» Isabel asintió, fue por cinta y pegó su dibujo con cuidado en la puerta del refrigerador. Justo al lado estaba el papel de Casa de Luz, el que decía que mi donación ayudó a más de 20 mujeres a salir de hogares violentos y comenzar de nuevo. Al ver ambas cosas juntas, sentí una paz en el pecho, como si al fin encontrara mi lugar. Cada día llevo a Isabel a la escuela, me toma la mano, brinca por la banqueta y me cuenta de sus amigos y su maestra. «Hoy aprendimos a dibujar árboles, abue», dice con los ojos encendidos. Yo asiento y le recuerdo que me traiga su dibujo. En casa, juego con Nico, le enseño a hablar. Ya empieza a decir abue con su vocecita temblorosa y me hace reír cada vez que lo oigo. Por las tardes, cocino con Isabel. Le encanta mover la olla de sopa y yo le voy enseñando cómo echarle la sal justa. Esos momentos, tan sencillos pero tan cálidos, me hacen entender que una casa no solo es un techo, es donde hay amor. Eduardo mandaba cartas de vez en cuando. La primera llegó 2 semanas después de que se fue. Con letra chueca, decía que había conseguido trabajo como vendedor en una ferretería. No pedía dinero ni suplicaba nada. Solo contaba del trabajo y preguntaba por Isabel y Nico. Una vez escribió nada más. «Entiendo por qué no pudiste salvarme otra vez. Gracias por seguir salvando a los niños». Leí la carta sin llorar, pero algo se me aflojó en el pecho. Busqué una foto de Isabel riéndose en un columpio del parque. Le escribí unas líneas. «Sé alguien de quien ellos se sientan orgullosos al hablar». La mandé sin esperar respuesta. Solo quería que Eduardo supiera que lo seguía de lejos, a mi modo. Una mañana de primavera, el cielo estaba despejado y el sol bañaba la calle frente a la casa. Hice té, me senté a la mesa y vi a Isabel leer un libro para niños mientras Nico jugaba en la alfombra con un gato callejero de pelo gris. El gato apareció en casa hace 2 meses, flaquísimo, pero Isabel insistió en quedárselo. Ahora está llenito y siempre se acurruca con Nico cuando duerme. Miré alrededor de la casa, no hay lujos. Unas sillas viejas, la mesa de la cocina con una esquina rota, unas macetas de crisantemos en el porche. Pero hay calor, lo suficiente para que se sienta como hogar, de verdad. Me levanté, abrí el cajón y saqué la tarjeta que hice para el cumpleaños de Isabel. Se la mandé justo ese día junto con un pastelito. Isabel me abrazó y dijo, «Tú haces el mejor pastel». Me reí y pensé que el amor no tiene que ser perfecto, solo sincero. La foto familiar de antes, yo, Eduardo, Larisa y los niños, fue reemplazada por un dibujo hecho por Isabel. Ya no necesito esa foto para recordar lo que fue. Lo que queda es mío y voy a cuidarlo con toda mi claridad. Esa tarde fui a Casa de Luz con una caja de pan de elote para compartir. Elena me recibió sonriendo. «Doña Olga, ¿dicen que su casa está bien animada ahora?» Asentí. Le conté de Isabel y Nico, de los días cansados pero alegres. Me entregó un nuevo expediente de unas mujeres que empezaron a capacitarse. «Usted es inspiración para ellas», me dijo. Negué con la cabeza y sonreí. «Solo hago lo que puedo». Pero al salir del centro, sentí que no solo las ayudo a ellas,
sino también a mí misma, a reencontrarme con una Olga fuerte, que ya no se define solo por sacrificios invisibles. En la noche, me senté con Isabel y Nico en la sala. Isabel dibujó otra imagen, esta vez con el gato gris. Nico gateó, me abrazó la pierna y se rió todo chimuelo. Lo cargué y le canté una canción de cuna que mi mamá solía cantarme. Isabel bostezó y se apoyó en mi hombro. «Abue, me gusta estar aquí», susurró. Le acaricié el pelo y le dije, «A mí también me gusta tenerlos aquí». Esa noche me acosté en el sillón, mirando la luz del poste colarse por la cortina. Pensé en lo que perdí, en todos esos años que entregué sin ser vista. Pero no me arrepiento. Ahora tengo a Isabel, a Nico y una vida que construí con mis propias manos. Esta casa no necesita gente perfecta, solo personas que aún sepan amar. Y yo, Olga, aprendí a querer bien, no solo a mis nietos, sino también a mí. Al mirar hacia atrás, entendí que el mayor aprendizaje fue que amar no significa sacrificarse ciegamente, sino aprender a quererse una para poder querer bien a los demás. Me pasé la vida dando, pero cuando me volvieron invisible, comprendí que debía poner límites, no para alejarme de mi familia, sino para defender mi valor. Casa de Luz, Isabel y Nico me enseñaron que un hogar es donde el amor se cuida, no donde se usa o se ignora. Y yo misma me enseñé que nunca es tarde para tomar el camino que una elige, por más duro o doloroso que sea al principio. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.